Antonio Santos ilustra Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. O la visión de la muerte como puerta hacia la vida verdadera, que deja paso al gozo de la vida terrenal. Las coplas representan el pesar frente a la fugacidad del placer terrenal y la inestabilidad de la fortuna, pero también la necesidad de merecer la gloria mundana y la eterna. La poesía de Jorge Manrique está íntimamente ligada a su vida. Su poesía amorosa la dedica a su esposa, Guiomar de Castañeda, para quien será todo su cancionero amoroso. Las coplas a su padre, el poeta Gómez Manrique, autor del Cancionero. Su poesía burlesca es autobiográfica. Su poesía amorosa se inscribe en el amor cortés. Antonio Santos, la mirada, la vida de Coplas por la muerte de su padre. Muchas felicidades por ese libro publicado por Nórdica Libros. ¿Qué ocurre, Antonio, que tienes ya a Baroja, a Kafka, Cervantes, Pessoa, Virginia Woolf, Horacio Quiroga, Stefan Zweig, Delibes? ¿Todo ese amor por los clásicos es casualidad o es que buscas recuperar a los grandes nombres de la literatura española? A ver, con el escritor y periodista Jesús Marchamalo y Nórdica, hacemos un pequeño librito cada año. Esos títulos normalmente los elige Jesús. Y de esa colección, o a esa colección, pertenece el libro de Zweig, el de Virginia Woolf, el de Kafka, el de Pessoa, el de Delibes, el de Baroja, el de Blixen. Esa es una selección que va haciendo Jesús y que yo siempre le digo que a mí me ayuda a desasnarme, porque algunos de esos autores yo no había leído nada, y entonces pues cuando hago estas colaboraciones con Jesús, que mi trabajo es la parte gráfica, son linoleos, pues aprovecho primero para leerme una biografía. Por ejemplo, de Virginia Woolf me leí como 4 o 5 biografías, el libro de su marido, el libro de su sobrino, de su sobrina, en fin, me leí un montón de libros, y luego leí la obra de Virginia Woolf. Eso no se nota en el trabajo del ilustrador, pero una anécdota que me cuenta siempre Jesús, de un director del cine neorrealista italiano, que estaba hablando con su ayudante de dirección y le dijo: en esta escena, en esa cómoda, mete ropa interior de señora. Y el ayudante de dirección le dijo: pero si está cerrada, no lo va a ver nadie. Le dijo: sí, pero tú y yo lo sabemos que está. Es como otra anécdota que cuenta, espérate, esta otra ahora no me acuerdo, que me cuenta también siempre, bueno, ya me saldrá la otra anécdota, pero yo creo que esas cosas, sí, es una anécdota de Oscar Wilde, ¿no? Que dice: hoy he estado trabajando todo el día en un poema, por la mañana he quitado una coma, por la tarde la he vuelto a poner. Los libros que hacemos con Nórdica y con Jesús son trabajos en equipo. Y son procesos mentales la construcción de un libro. Yo siempre digo que los libros se hacen de dentro a fuera, no de fuera a dentro. O sea, tienen que funcionar una serie de engranajes para que ese mecanismo complejo que es el libro funcione bien, para que el papel sea bonito, para que la tipografía lo sea. Y para eso tienes que tener confianza y cariño por el diseñador gráfico, por el escritor, por el ilustrador. Tiene que basarse un poco en una mezcla de confianza, de respeto, de cariño. Y luego, pues, Horacio Quiroga fue una propuesta que me hizo Diego de Nórdica. Me dijo: ¿qué libro te gustaría hacer, Antonio? Yo le dije: hombre, pues me gustaría mucho Los cuentos de la selva, porque mi mujer es argentina y yo leí Los cuentos de la selva sentado en la terraza de casa de mis suegros, mirando el Paraná, desde la orilla contraria a la de Quiroga. Y entonces escribí el prólogo porque evoco un poco eso, ¿no? De que me permitía leer los cuentos, fantasear mucho. Había leído también la biografía de Quiroga, que es muy interesante, y entonces me sirvió para aproximarme a lo de... Y bueno, y luego pues Cervantes, me apetecía mucho hacer El coloquio de los perros, porque me parece una novela ejemplar
muy vigente ahora, y me parece que ahí está el Cervantes más ácido, ¿no? Porque no habiendo nada rescatable de los humanos, son los perros los que tienen que contar su experiencia. Es como una novela picaresca, pero ya no son los pícaros humanos, son los perros ya de los pícaros, ¿no? Bueno, en cierta forma, Antonio, tanto tú como los editores, hay que buscar títulos menos conocidos y darles una segunda vida. Entiendo, como El Coloquio de los Perros, que leí por ocasión curiosa en mi adolescencia, pero que si no fuera por una recomendación, esa historia no te llega, ¿verdad? La gente se queda con Quijote, se queda con La humilde fregona, con Ringuete Cortadillo, con los entremeses, pero claro, no se puede alcanzar toda la vasta obra de Cervantes. Sí, sí. Pues bueno, pues un poco van por ahí los tiros, y las coplas, pues también me dijo Diego que qué libro podíamos hacer, y yo le sugerí la idea de las coplas porque, como a casi toda la gente de mi generación, pues son unas coplas que aprendimos de adolescentes, que memorizamos muchas de ellas, y que yo creo, por lo menos ese es mi caso, ¿eh? A mí las coplas me han marcado tan profundamente que yo creo que tengo una manera de ver la vida y de estar en la vida que es muy manriqueña. Wow. Entonces, por otro lado, yo las leí por recomendación de mi padre, que era un gran lector. Mi padre es la única persona que conozco que se leía El Quijote casi cada año. Wow. Se lo leyó un montón de veces. Entonces, mi padre falleció hace unos meses, estaba ya muy delicado, falleció por la edad, 93, y era una manera de hacerle un homenaje, aunque no creo que no está en la dedicatoria, pero era un homenaje a mi padre, que me abrió los ojos a la literatura en general, ¿no? Y luego porque me parece que en este momento las coplas siempre lo han sido, ¿eh? Porque lo que cuenta Manrique en las coplas nunca ha pasado de moda, es clásico en esencia, ¿no? Pero justo en este momento yo creo que las coplas conviene leerlas. Yo las leo siempre que desaparece alguien que me resulta muy próximo y a quien quiero mucho, las leo de otra manera, de una manera muy Es que grave. fíjate, Antonio, que cuando nos encargan la lectura en nuestra adolescencia, en bachillerato, pues te las lees, pero no las comprendes como las comprendes cuando Claro, vas cumpliendo años y vas despidiendo a los tuyos, ¿verdad? sí. Tiene otro resultado. Pero cuando te encargan una obra de los canónicos, de los maestros, ¿lo asumes con respeto, con miedo o como un reto de devolver un libro a la actualidad? Por eso de tu mirada contemporánea, Antonio Santos, en las coplas por la muerte de... Bueno, yo no soy el culpable de la mirada contemporánea, ¿eh? Bueno, eso del Eso editor, pero me parece bien. lo han puesto ellos, y bueno, queda muy bien, casi como un eslogan, ¿no? Bueno, y a lo mejor además, claro, Diego y los demás entienden que sí, que es una mirada contemporánea, ¿no? Eh, yo siempre trabajo con respeto hacia el escritor. O sea, soy de los ilustradores que piensan que hay que respetar el texto y al autor. Generalmente, cuando me pongo a abordar un escrito, siempre me pregunto qué quiso decir el autor, cómo lo dijo, y si hay en el relato algunos puntos de inflexión importantes, que puede que el autor sea consciente de ellos o inconsciente, y en cualquier caso ya es mi lectura como ilustrador, ¿no? Entonces, por centrarme en el caso de Manrique, pues claro, a mí me apetecía mucho ilustrar las coplas, pero no me había planteado hacer el trabajo de ilustrador. O sea, las había disfrutado, había pensado me gustaría ilustrarlas, pero no me había puesto en la práctica, ¿no? Entonces, cuando ya me planteé hacer las ilustraciones del texto, lo primero que hice fue dibujarlas todas, con dibujos muy prolijos, todas. Y ahí me di cuenta de que algunas, con un lenguaje narrativo y figurativo como el mío, eran muy difíciles de ilustrar. Entonces volví a abordar el trabajo otra vez,
eh, haciendo en todas mis ilustraciones un río que iba a discurrir por todas las páginas, ¿no? El río de la vida, todo esto. Pero al llegar a la copla decimoquinta, Te perdemos, Antonio. Tu cabeza se nos va de la ah, pantalla. cuando Perdona. llegué a la copla decimoquinta, me di cuenta de que el río que en mi cabeza fluía, en el relato gráfico daba mucha pesadez Ajá. y una cierta monotonía que me desagradaba. Entonces las dejé y al cabo de un tiempo volví a retomarlas y comencé a construir como escenarios o escenografías con recortables, ¿no? Pero ya no centrándome en copla a copla, sino en las sensaciones, en, en los sentimientos que a mí me producía Manrique y los textos de Manrique. Y entonces generé un montón de imágenes y luego el libro, como he dicho antes, es un trabajo en equipo. Pep Carrió, que es un gran diseñador editorial y diseñador gráfico, es el constructor del libro. O sea, Pep fue el que decidió qué tipografía se iba a utilizar, cómo se iban a distribuir las imágenes, la responsabilidad de la construcción del libro, que me parece tan importante o más, si se quiere, que la del ilustrador, en este caso, es de Pep Carrió. Bueno, es Y una obra luego colectiva, como tú dices, Antonio. Una obra es colectiva en la una que obra todos. colectiva. O sea, yo creo que en este libro somos tan importantes, Diego de Nórdica, Pez Carrió como diseñador gráfico, Antonio Lázaro, que es un especialista en Manrique y que ha reescrito las coplas actualizándolas al español contemporáneo, al castellano de ahora, y luego José Manuel Cezar, que ha escrito el prólogo y que es un gran especialista también en Manrique, tiene una de las mejores bibliotecas manriqueñas y además es curioso porque es descendiente de los nobles que albergaron a César Manrique y el propietario de la casa donde murió Manrique. O sea Impresionante. que con ellos hicimos el triángulo manriqueño. Ellos son autores de una cosa que han montado en la provincia de Cuenca y que lo llaman el triángulo manriqueño. Entonces vamos a visitar el castillo donde tuvo lugar la escaramuza. Y bueno, me contaban ellos, dice, claro, los nobles de la época cuando guerreaban no dormían en tiendas de campaña como vemos en las películas. Generalmente se alojaban en casa de algún noble de las inmediaciones, ¿no? Mm. Y por esa razón es por la que llevan a Manrique a esa casa de Santa María del no sé qué Rus se llama, Ajá. lo llevan a esa casa y es donde Manrique malherido fallece, ¿no? En fin, Antonio, estas cosas no se ven en el libro, pero hay que pero nos contarlas. lo hacen pasar muy bien cuando No, pero construimos es el un libro. libro muy bien editado, el texto respira muy bien y la pregunta que quiero hacerte es cómo se puede hacer hermosa a la muerte, porque es un libro sobre la muerte. Bueno, pero ahí fíjate, yo es que, a ver, yo he tenido lecturas de las coplas muy dramáticas y con el tiempo me he ido dando cuenta de que las coplas de Manrique no es un libro triste. O sea, la muerte en su época era algo tan integrado en la sociedad, en la vida del ser humano. Él mismo, él es claro, es el noble del Renacimiento, el hombre de la pluma y la espada, ¿no? El hombre que guerrea pero que a la vez es culto, que tiene muchas lecturas de la época y que es capaz de escribir unos textos tan maravillosos Ujú. como estos, ¿no? Entonces, claro, para Manrique la muerte en realidad es cuando empieza todo, cuando empieza la vida eterna, cuando empieza, y claro, es un hombre creyente como corresponde a su época, ¿no? Entonces yo creo que las coplas de Manrique están llenas de luz, están llenas es la muerte casi como algo alegre, es la liberación final, ¿no? Y de paso, pues nos va comentando todas las futilidades de la vida, la vanidad, todas esas cosas que cuando llega la vejez, ¿en qué paran? ¿No? Dice Manrique, o sea, no Sí, quedan en nada. en cierta forma, Antonio, también es un carpe diem, es decir, vive intensamente Sí, porque mañana no existe, o igual no estás tú ahí, ¿no?
y algo que ver con Dante, ¿no? Con la Divina Comedia, de lo que hay allí, lo que Sí, hiciste, las vanidades, las soberbias. pero mira, más sería lo que... recuerdo un texto de Unamuno que más o menos venía a decir, y Unamuno era muy manriqueño, porque claro, Manrique, la influencia de Manrique, José Manuel Cezar ha hecho un estudio y lo va a publicar de la influencia de Manrique en toda la literatura española y universal. Lo podemos encontrar a Manrique en Neruda, pero lo encontramos en Cervantes, lo encontramos en muchas cosas. Bueno, pues decía Unamuno que el hombre debía de actuar como si otra vida fuera posible, como si existiera otra vida, de tal manera que si esto no es verdad, sea esa la mayor injusticia cometida contra el ser humano. Y creo que esa es un poco la postura de Manrique y es la postura que Unamuno toma de Manrique. O sea, el hombre debe de comportarse con la honestidad, con la honradez, con la honorabilidad, eh, como si fuera a tener un premio en otra vida. A lo mejor no existe esa otra vida, pero si eso es así, que sea la mayor injusticia cometida contra el ser humano. Y eso hace a Manrique muy contemporáneo, porque en esta época que vemos que hay gente que se corrompe, que roba manos llenas, todo, no sé, yo me acuerdo, pues eso, ¿no? De los griegos, de la Ilíada, que también la acabo de ilustrar ahora, ¿no? Cuando dicen, o sea, cuando Aquiles va a la guerra sabiendo que va a morir, pero lo que busca es la gloria, ¿no? O sea, esos hombres que lo único que trasciende al final es la gloria, ¿no? Fíjate tú qué herencia le van a dejar algunos de los grandes corruptos del país a sus hijos, que durante generaciones serán muy ricos, pero siempre pensarán que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo fue un ladrón de guante blanco, ¿no? Terrible, Antonio, terrible. Yo ese libro se lo regalaría a los políticos, a ver si dan cuenta un poco de las calamidades en las que nos estamos metiendo todos. Oye, eres escultor, escritor, pintor, 60 exposiciones, 30 colectivas, las exposiciones individuales, con 12 grabados del Pessoa, Gafas y Pajarita, segundo Premio Nacional de Ilustración, Literatura Infantil y Juvenil. ¿Qué te falta a ti? Aparte del libro, el oficio de ilustrar, que un poco es la reflexión sobre tu arte. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que quieres hacer todavía en tu vida? Bueno, a ver, yo, aunque hable muy serio, porque el humor es serio, alguien lo dijo, ¿no? Que el humor es una cosa muy seria, yo juego. O sea, a mí me gusta jugar. Yo cuando hago las figuras juego, cuando hago escultura juego. Por eso muchos de mis trabajos tienen mucha relación con el mundo de la infancia y de los juguetes, ¿no? Entonces, lo último que estaba haciendo es de domador de pulgas Wow. y me lo paso genial. Debo de ser un domador de pulgas, soy un domador de pulgas autodidacta y debo de ser bastante malillo, pero yo me río mucho. Me acuerdo que una vez le hice la función a unos titiriteros conocidos, los titiriteros de Binefar, Hombre, famoso y, por otras cuestiones. claro, y mi amigo Paco, después de ver la función, le dije, ¿qué te ha parecido, Paco? Me dijo, hombre, me ha parecido que está bien, es gracioso. Lo que pasa es que eres el único domador de pulgas que desde el primer momento se ve que no hay pulgas. Lo cual no era verdad, porque yo tengo 3 pulgas de verdad. Wow. Y soy el único que tiene 3 pulgas auténticas. Lo que pasa es que, claro, me confío tanto en que las pulgas están y son, que a lo mejor no hago la teatralidad por intentar convencer a los demás de que están y entonces no se ven. Pero vamos, Bueno, hay 3 pulgas en mi me parece caso. una historia estupenda y además me gusta saber que eso, como autodidacta, no sacaste un tutorial en YouTube. O sea, no hay tutoriales sobre ese tema, por suerte. No, te confieso que luego me metí para ver domadores de pulgas, pero no vi ninguno así que me pareciera extraordinario. Sé que hay circos que se fabrican en Alemania, en Francia, pero están por encima de mis posibilidades. Wow. Wow. Unos circos con muchos mecanismos, entonces yo me he hecho mi circo, me lo he hecho yo. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Es visitable el circo o habrá que esperar alguna de tus actuaciones para verlo en Pues la directo? verdad es que me llama un poco. Bueno.
pero si alguna vez actúo por ahí cerca de Barcelona, te aviso. Házmelo saber. Oye, para ir terminando, tu proceso creativo, me dices, lees las biografías de los autores, lees la historia. ¿Cómo trabajas? ¿Son impactos visuales que luego conviertes en papel? ¿Los rasgas, vuelves a empezar? ¿Eres nocturno, eres diurno? ¿Trabajas paseando? ¿Cuál es tu A camino? ver, yo soy muy diurno. Yo me despierto siempre como a las 6 de la mañana. También me acuesto a las 10. Entonces, yo trabajo durante todo el día. Voy a mi ritmo. O sea, físicamente cuando me pongo a trabajar estoy muchas horas, Ujú. pero a mi ritmo. O sea, no que a lo mejor te digo, trabajo 12 horas al día, pero no estoy trabajando a destajo. O sea, estoy trabajando, me voy a preparar un café, juego un rato con mi perro, sigo trabajando, ¿no? Generalmente, y eso lo aprendí de Jesús Marchamalo, yo antes, cuando empezaba a leer libros de un autor, leía pues una novela que me gustaba, esa me llevaba a otra, etcétera, ¿no? Pero no hacía el ejercicio de leerme primero una biografía. Y, por ejemplo, en el caso de Virginia Woolf, por citar un ejemplo, Ujú. pues claro, entender todo el movimiento Bosbury de todos esos amigos, cómo vivían, las relaciones entre ellos, los diversos escritores, eh, eh, el- 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 la situación en cada momento de Virginia Woolf, te ayuda mucho a entender su literatura. Por ejemplo, Orlando lo puedes leer y disfrutar, pero si tú sabes que Orlando está dedicado a una de las mujeres de las que Virginia Woolf se enamoró profundamente y que es una larga carta de amor y tal, ya esa lectura la vas a entender de otra manera. Te repito lo mismo, o sea, luego para mi trabajo gráfico eso no se ve, porque en realidad tú partes de una serie de imágenes que te llegan de Virginia Woolf en distintas etapas de su vida y haces grabados a partir de esas imágenes. Pero repito lo del director de neoclásico italiano, o sea, tú metes la ropa interior en la cómoda, aunque esté cerrada, porque tú y yo sabemos que está, Ujú. aunque los demás ni lo estén, ni lo perciban, ni nada de nada, pero eso te ayuda un poco a entusiasmarte ya en el proceso del trabajo, ¿no? Ajá. Que no sea tan mecánico. Para seguir un poco tu trabajo, ¿tienes alguna exposición pendiente para ir a visitar? ¿Hay algún otro próximo libro que aparezca pronto este año en España? Pues tiene que aparecer la Ilíada, la editorial Alma de Barcelona. Tiene que aparecer en Nórdica un cuento que escribí hace tiempo, que editó en su día Calandraca, Ujú. se titula Pancho, y luego hubo una segunda parte que es el viaje de Pancho. Es una estructura de cuento muy clásica, es el héroe que tiene que pasar una serie de pruebas y que si la supera, pues vuelve al punto de origen o obtiene la mano de la princesa o tal. Y es una reflexión, es un cuento con muchas moralejas. Yo a veces me como mucho el coco cuando escribo un cuento para niños. A veces los escribo más desenfadados, ¿eh? Pero en este caso concreto de Pancho, pues es una reflexión sobre la vida, el camino de la vida, los amigos, la amistad, los amigos que van y que vienen. Eh, es muy manriqueño ese cuento, Ajá, ahora que me doy cuenta, es muy manriqueño ese cuento. ajá. Y tiene que salir estas cosas y luego yo voy trabajando siempre, o sea, voy produciendo cosas y luego, pues, si surge la posibilidad de hacer una exposición como la que hemos hecho recientemente en el Jardín Botánico de Madrid, pues he descubierto otra cosa que me interesa mucho y es que la exposición, como el libro, como en el libro hay un diseñador gráfico que construye el libro, en la exposición tiene que haber un agente externo, un curador o unos técnicos que construyan el relato de la exposición. Porque yo me disparo en muchas direcciones. Y entonces, si no se construye un relato, puede parecer una exposición muy anárquica y despistar mucho al personal. Entonces, tienen que ser otros los que elijan las piezas que se van a exponer y yo ahí no me meto. A lo mejor hay alguna cosa que a mí me gusta más, pero yo soy muy respetuoso. Si esa persona se está encargando de construir la exposición, tiene que tener una libertad absoluta
para elegir las piezas que a esa persona le parezcan más convenientes para el relato que quiere contar. Y en una exposición, como en un libro, tiene que haber un relato siempre. Antonio Santos, qué placer, de verdad. Me quedé con tus coplas y voy a buscar otros libros tuyos para entrar mucho más en el universo de Antonio Santos. Un placer, muchas gracias. Como le digo a todo el mundo, nos vemos en las librerías, que es a donde hay que ir a comprar los libros. Que no Sí. espere la gente a San Jordi, porque la gente compra libros para San Jordi o para la Feria de Mayo en Madrid. No, no. Se compran libros todos los años, todas las semanas, todos los meses. Pues los libros son cultura, Mira, son emoción, son magia. te voy a interrumpir un momento. Claro, por favor. Uno debería de tener un librero de cabecera, Totalmente. como tiene un médico, como debería de tener, porque ahora están desapareciendo, un médico de cabecera. Y el librero de cabecera a mí me funciona. Yo normalmente compro libros en una librería de Huesca que se llama Anónima, que tuvo el premio nacional que conceden los mismos libreros, una librería pequeñita, muy, muy bonita y muy buena. Y yo me dejo aconsejar por las lecturas que ellos me dicen. Y no fallan, ¿eh? O sea, acabo de leer un libro de Guadalupe Nettel, una mexicana, que El hijo único, me ha parecido una maravilla. Y ahora tengo el libro de Carlos Castán de sus cuentos, que también me está pareciendo. O sea, en general, te diría que en el 99% de los casos, cuando me dicen que un libro está muy bien, me apasiona. Bueno, leí el de Irene Vallejo, me lo recomendaron ellos también, El infinito en un junco, que me parece de lo más maravilloso que he leído yo últimamente. O sea, bueno, últimamente y de siempre. O sea, ese libro es una... Conozco el libro, una maravilla. Bueno, es una que joya. estoy de acuerdo contigo, Antonio, que un librero es como un farmacéutico, que en vez de Sí. darte medicinas, te da medicina para el alma, que son los libros, y que curan a veces mucho más que cualquier pastilla que te recomiende un médico, con todo respeto. Efectivamente. El placer que produce un libro cuando te gusta es que es lo más barato del mundo. O sea, aunque el libro valga 20 euros, que luego lo puedes coger en una biblioteca, lo que quieras, pero es que son horas de placer. Pero, Antonio, ¿cómo esa fuerza, ese empuje, ese convencimiento, esa afirmación tuya, se la podemos hacer llegar a los jóvenes que están abduidos por las tecnologías y que ven el libro como algo arcaico, obsoleto, anacrónico, que no va con ellos? ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes se den cuenta de la belleza inaudita, infinita de un libro? ¿Es una batalla perdida o podemos lograr algo todavía? No lo sé, a mí ya solo se me ocurre como vía la prohibición. O sea, prohibir, pero además con penas graves, arrestos, según el libro que sea. Por ejemplo, como pillemos a un joven con El infinito en un junco de Irene Vallejo, prisión, cadena perpetua revisable. Y entonces que se convierta el libro en algo tan prohibido que apetezca y Qué profundizar. maravilla, oye. Y que la librería sea como la caja del tesoro, la caja del banco, al que haya que entrar con sigilo, de forma casi anónima, ¿no? Casi con la huella digital. Oye, qué maravilla. Sería otro libro eso, ¿verdad? Sí, sería otro libro. Bueno, Pero, en Antonio. fin, el ideal sería que acudieran simplemente, pues eso. Yo creo que cuando un chaval ve libros en su casa, ve una biblioteca como tú tienes detrás, ve que sus padres más o menos van leyendo, tampoco se trata de que lean todo el día, todo el tiempo, pero que van leyendo. Yo creo que eso al chaval con el tiempo va a pasar un periodo que no va a leer nada, pero luego poco a poco hay un porcentaje que van entrando en los libros. Estoy de Yo soy acuerdo. optimista. Eso es cierto. Bueno, y además, como tú, como yo, cuando amamos la literatura, cuando nos fascina ciertos textos, hablas, tus ojos hablan, tus manos hablan. Es decir, encuentras un libro como el de Irene Vallejo, oye, tienes que leer sí o sí este libro, por favor, o me enfado, te retiro la paga, te desheredo, te inventas mil y unas subterfugios y esa persona va a terminar leyendo, ¿no? Entonces, mis hijos o la gente cuando me ven ya que mis ojos chisporrotean, dice, Dios mío, ya viene Jordi con una recomendación. Pero es fantástico, oye, fantástico. Sin libros estaríamos muertos, Dios mío, seríamos de las cavernas otra vez. Eso el libro de Irene Vallejo lo explica muy bien. Bueno, Lo que son y lo que han significado y significan los libros, ¿verdad? y las coplas de la muerte por mi padre, que de pequeños todos nos quedaron, como decías tú al principio, unas frases, unos versos que llevamos en el alma ya, ¿no? Del tiempo
presuroso que recorre nuestra vida, que éramos jovencitos apenas hace unos momentos y de repente se encuentras ya en la madurez. Y vamos a hacer así, Antonio, estaremos en la ancianidad. Y estaremos así otra vez, y ya no estaremos, dices Dios. Entonces, qué maravilla, qué clarividente fue el autor para contarnos de una forma tan hermosa, tan triste, pero también feliz y convencida lo que es la vida y lo que es el tránsito. Y con esto lo dejamos, Antonio, porque me pasé el tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. De verdad que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. El placer ha sido mío, Antonio. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor.